Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Nos compartirá hoy sus obras el artista canadiense Calvin Nichols, a quien le sobra la creatividad e imaginación requeridas para crear arte con todo. Digo esto pues porque Calvin tiene esos rasgos característicos de una persona con una altísima dosis de imaginación, como son disfrutar mucho la exploración de ideas nuevas, diferentes a las convencionales, utilizar al máximo su facilidad de crear. En el caso de él, no solo tuvo una original idea con un material tan frágil como es el papel, sino que se atrevió a desarrollarla, considerando que la fabricación del papel es una de las principales industrias de su país. Posiblemente tuvo cierta influencia de otros artistas como Henri Matisse, quien a pesar de esa dolorosa artritis que él sufría, dibujaba con tijeras y papel. Matisse nunca se dejó intimidar por los críticos. Él, como nuestro artista invitado, siguió sus instintos y fue en contra de las tendencias para desarrollar un estilo expresivo que tendría enormes repercusiones. Él dibujaba esos cuadros como esa famosa serie de Desnudos Azules, que fue una serie triunfal de 4 desnudos. Cada uno de ellos fue cuidadosamente planeado por Matisse, quien creó estudios en sus cuadernos y pasó muchas semanas haciendo los arreglos de papel cortado a su gusto. Estos trabajos de papel cortado también favorecen los tonos sólidos que él le daba a todos sus cuadros. De pronto, inspirado por su visita a Tahití en esos 20 años antes, Matisse creó como Calvin Nichols volumen usando formas superpuestas, demostrando una vez más ese ojo especial para la vanguardia. Es una técnica que se conoce como el kirigami. El mismo Nichols reconoce que el arte de Michael Dumas también lo ha inspirado y le ha ofrecido guía en cada paso del camino en su carrera. Otro famoso arte con papel es el origami. Es un antiguo arte que comienza en China. Incluso el primer libro con instrucciones para hacer origami data de 1797, enseñando figuras de papel sencillas a nuestros hijos, a sus hijos. Seguramente vamos a desarrollar en ellos habilidades artísticas, porque acelera el proceso de maduración del cerebro, ya que la coordinación exige el uso de ambos hemisferios cerebrales. Es precisamente lo que Calvin recibió: todo el apoyo de su familia, de sus amigos y su profesora de arte de la secundaria, y finalmente se inscribió en un programa de 3 años de diseño gráfico en el colegio Sheridan en Ontario, Canadá. Pero cuando realmente se decide a crear estas espectaculares esculturas en papel, fue en el año 1984, y voy a tratar de resumirles un poco aquí, acompañándolos de las imágenes, su proceso creativo. Como la mayoría de ustedes saben, primero realizamos bocetos. A continuación, él corta los pequeños papeles que van a representar los pelos o las plumas de su próxima creación. Luego, sobre cada boceto y utilizando un papel más grueso, va superponiéndolos y así comienza a dar los volúmenes. Teniendo ya definida la estructura, comienza a pegar los pequeños papeles que imitan las plumas o, en otros casos, los pelos de la figura que va a crear. Ya casi para finalizar, incrusta los ojos. Este proceso es casi idéntico para la mayoría de sus creaciones. Podrán verlo, pueden seguirlo en sus propias redes sociales porque es supremamente interesante. Es un artista fuera de serie.
es preciso que consideren que esos papeles que él utiliza los prefiere 100% algodón, o si contienen fibra de lignina les agrega agentes amortiguadores alcalinos durante el proceso de fabricación para evitar la decoloración o el amarillento. Los adhesivos deben permanecer flexibles y no deben afectar el color del papel. Él utiliza muchísimo el acetato de polivinilo de pH neutro y los productos en polvo de metilcelulosa. Lo que aquí vemos, este trabajo tan espectacular de Nichols, no es casual. Él examina y esculpe a la perfección cada detalle del cuerpo de un animal, desde la diferencia en la textura del penacho en las palomas hasta los músculos tensos de una jirafa y la mirada embriagadora de ese tigre acechando a su presa. Las esculturas más grandes requieren cientos de horas, y así una de pequeño tamaño por lo menos 2 o 3 semanas. No es tan fácil. En los más de 100 videos que Arte con Todo ha presentado a su consideración y para su estudio, les recomiendo mucho la serie de Arte con todo tipo de papeles, porque es que el papel es demasiado fácil de conseguir y en Colombia tenemos un representante espectacular que se llama el artista Miller Lagos, quien él hace unas instalaciones espectaculares con periódicos tratando de imitar troncos de árboles como para darle ese mensaje de que debemos devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado. También el video Arte con Todo tipo de papel número 2, en que se van a ver esculturas móviles, las puedes mover y hay unas instalaciones espectaculares, y también la obra de nuestra gran artista colombo alemana Lotte Weinberg. Compartiendo nuestros videos, las personas van a quedar supremamente agradecidas porque los contenidos son muy interesantes, porque hay mucha gente interesada en el arte pero que no tiene acceso a escuelas o academias o universidades de artes. Entonces aquí pueden estudiar muchísimo de las diferentes técnicas que existen. Creo que es bueno recordarles que estamos rondando la cifra de los 500 suscriptores y va a ser ese el momento en que nosotros entreguemos una escultura a los ganadores o a un ganador. Solo va a haber un ganador, pero deben escribir un número de 3 cifras en la sección de comentarios y deben estar suscritos al canal, obviamente. Gracias por suscribirse. Y muchísimas gracias anticipadas a todas las personas que ven este video y que compran el libro que mantiene vivo este canal. Es el libro Minerales, cómo identificarlo, y lo pueden encontrar en amazon.com. Les dejo el enlace para que puedan hacer sus compras en la parte inferior de este video. Confiamos en que haya sido de su agrado este artista y la obra que él ha creado, y que nos veamos aquí la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.